poder llevarlo en lo posible a una posible, digamos, presencialidad muy acotada, pero bueno, tratar de postergarlo un poquito para ver si podemos llegar a tocar un poco el instrumento. Pero bueno, durante el práctico la idea es justamente tener esa base para poder directamente interpretar los resultados que nos da el analizador vectorial de redes. El analizador vectorial de redes básicamente me devuelve un ábaco de Smith con curvas, y yo tengo que saber en general interpretar, digamos, qué me está diciendo cada punto en ese ábaco, y sobre todo poder identificar si tiene lógica lo que me está dando el instrumento. Porque como vamos a ver hoy, puede haber casos donde, si yo no tuve en cuenta algunas cosas, la curva que me dé sea errónea, ¿no? Bueno, entonces, un poco la primera presentación es hacer un repaso de todo eso para ir acostumbrándonos a manejar estos parámetros, ¿no? Bueno, entonces a partir de hoy, la idea es hoy y la próxima clase ver sobre esa base, ya entrar más en los instrumentos. Bueno, acá dice instrumentos en RF medio general, después vamos a ver en otras unidades otros instrumentos también que se usan en RF. Pero básicamente acá vamos a ver instrumentos que se usan para caracterizar componentes en alta frecuencia. Bueno, acá volviendo un poco a lo que veníamos de la clase pasada, habíamos llegado a ver, bueno, dentro de lo que es mediciones en alta frecuencia, que esto, repito por ahí, esto estaba más en el práctico. Nosotros habíamos arrancado más desde esta parte. Bueno, toda esta parte era todo este repaso, que bueno, es importante, digamos, que lo tengan claro. Fíjense, si tienen dudas, lo vemos. Digamos, es una parte bastante importante esto, o sea, que si bien es un repaso, tiene varios detalles. Y bueno, hoy arrancamos con los instrumentos. Básicamente vamos a ver el voltímetro vectorial. Este instrumento no vamos a entrar muy en detalle en cómo usar todo el instrumento, porque bueno, es algo que hoy en día no se usaría tanto, a menos que ya lo tengan en el lugar donde vayan a hacer la medición. Digamos, por ahí dando vueltas uno de estos instrumentos, y son útiles por supuesto, pero si yo tuviera que comprar un instrumento, hoy en día ya compraría un analizador vectorial de redes, que es un poco la evolución del voltímetro vectorial. Entonces, bueno, el voltímetro vectorial lo vamos a ver porque el analizador por ahí ya, digamos, como que tiene un mayor nivel de abstracción. Digamos, hay muchas cosas que ya no las veo en ese instrumento, digamos, están resueltas adentro. Entonces, el voltímetro vectorial, la idea es mirar un poco más esos detalles, y ya después en el analizador vectorial de redes surgen otras cosas, que están como en otra capa, ¿no? Entonces esa es un poco la idea de ver estos dos instrumentos. Bueno, entonces, volviendo un poquito a lo que veíamos en la clase pasada, habíamos dicho que, bueno, en lo que es parámetros S, si ustedes van más a lo que son la documentación general de parámetros S, siempre se hablaba de variables teóricas A y B, donde todos los A son los estímulos o las ondas incidentes a mi dispositivo, y los B son las respuestas del dispositivo. Bueno, en la práctica, esas variables teóricas A y B se obtienen mediante la medición de tensiones incidentes y reflejadas. Un detalle importante, y ya lo habíamos visto en la clase pasada, es que esas tensiones se ir en el mismo plano de referencia. Bueno, acá podemos hacer la acotación que
¿Por qué era eso? Bueno, básicamente se acuerdan que teníamos en las ecuaciones de propagación de las ondas una variable z, que era la diferencia entre la posición eléctrica donde mido las ondas incidentes. Si yo, por ejemplo, quiero relacionar la onda en el puerto 1, ¿no?, de un dispositivo, quiero relacionar las ondas reflejadas con las incidentes, yo en principio, bueno, podía medir en cualquier lugar, cualquiera de esas dos ondas, pero tenía que tener en cuenta, digamos, en todas las ecuaciones me aparecía metido un factor que tenía una distancia z, que es la distancia entre los puntos de medición. Para poder simplificar todo eso y llegar a las ecuaciones de los parámetros S, yo decía que tenía que medir las tensiones incidentes y reflejadas en el mismo punto eléctrico. O sea, por eso yo busco siempre medir en el mismo plano de referencia. Vale decir, en el mismo punto eléctrico de la línea. Es para que se me anulen todos estos términos que dependían de la variable esta z, que si van, digamos, a la presentación anterior estaba aclarado, ¿no? Y eso, digamos, por ahí insistimos en esto porque es lo que yo hago cuando hago, una de las cosas que yo hago, digamos, cuando hago la calibración inicial de este instrumento. Bueno, entonces, ahora poniendo esto en función de tensiones que yo voy a medir, y no tanto de variables teóricas A y B, yo podría mapear lo que vimos la clase pasada en estas ecuaciones, que la reflejada 1 es la incidente 1, que está acá abajo, esta, por el S11, o sea, lo que vuelve acá, más la incidente 2 por el S12. Y por otro lado, que la reflejada 2, reflejada por ahí, no sé, habíamos dicho la vez pasada que le vamos a llamar por ahí más salientes, ¿no? Sería la contribución de la incidente esta multiplicada por esto, que eso sí sería como la parte reflejada, más, perdón, esta es la parte reflejada, más lo que viene del puerto 1. Que eso por ahí, por eso le llamamos saliente, porque digo, para no causar confusión, digamos, esto no sería estrictamente una onda reflejada, sino la parte que pasa del puerto 1, ¿no? O sea que, para no confundir con eso, ¿no? Pero básicamente estas son las salientes y estas las entrantes, ¿no? Entonces, lo que vimos en la clase pasada como algo más en función de estas variables teóricas, ahora simplemente lo que hago es bajarme más a lo que sería el hardware, digamos, para ver cómo lo mediríamos, ¿no? Y ver que en realidad todo eso que por ahí uno lo ve más en la teoría, después lo termina midiendo, ¿no? Bueno, y acá un detalle que habíamos dicho es que yo siempre el puerto que no mido, digamos, por ejemplo, si yo quiero medir acá, por ejemplo, el S11, tengo que medir, bueno, la saliente del puerto 1 sobre la entrante del puerto 1, con la condición de que la incidente en el puerto 2 sea igual a 0. Ahora habíamos dicho que esto por ahí implicaba dos condiciones. Por un lado, bueno, no poner ningún generador de este lado, pero por otro lado, algo más importante todavía, que es adaptar el puerto 2, que es lo que está acá. Habíamos dicho que, no sé si alguien se acuerda, digamos, esa condición de adaptar el puerto 2, ¿a qué correspondía en los parámetros de baja frecuencia? Yo acá digo, bueno, tengo que adaptar el puerto 2. En los parámetros de baja frecuencia, ¿qué tenía que hacer? En alguno de los parámetros. Digamos, ¿cuál sería Y la si estábamos viendo voltaje, era cortocircuito; si era tensión, si era corriente, era circuito abierto. Claro. Claro, básicamente eso era lo que yo tenía que hacer en baja frecuencia y que me traía problemas cuando me iba a alta frecuencia, porque lograr esas condiciones de cortocircuito, circuito abierto que piden los parámetros de baja frecuencia,
ya es como ahora se comporta como ondas progresivas, y no es lo mismo medir en un punto del cable que en otro, ya se me complicaba. Es como que la condición esa de corto o circuito abierto iba a estar en un lugar, por más que yo hiciera un corto, iba a estar en un lugar distinto del cable según a qué frecuencia estaba trabajando, y ya se me complicaba. Entonces, los parámetros S me permitían reemplazar esas condiciones de corto circuito abierto por condiciones de un puerto adaptado. Por eso decimos que siempre el puerto que yo quiero que se me anule, en este caso, bueno, si quiero medir ese 1,1, quiero anular esta parte. Para anular esto, no solo no tengo que aplicar tensión, sino que, más importante todavía, tengo que adaptar ese puerto, que era lo que antes hacía con el cortocircuito o el circuito abierto, ¿no? Bueno, y lo mismo sucede con los otros parámetros, ¿no? Esto por ahí en la hoja de datos lo pueden encontrar parecido a lo que sucede en baja frecuencia, por ejemplo para un transistor, con alguna nomenclatura más específica de la configuración que están usando. Entonces, por ejemplo, cuando ponen emisor común, al S11 le llama SIE, 2,1 el FE, el 2,2 el OE, y el 1,2 el RE. Y bueno, lo mismo cuando es base común o colector común. Esto solamente como una acotación que por ahí pueden encontrar en las hojas de datos de esta otra nomenclatura. Pero por ahí la 1,1, 2,1, 2,2 y 1,2 es más general, ¿no? Bueno, entonces, esto sería para el caso de un transistor, pero como dijimos, esto no se limita a transistores ni a dispositivos activos, sino que yo puedo medir un montón de cosas. Esa es por ahí la utilidad que tiene esto, que no es que va a servir solamente para medir un transistor, sino que ya, bueno, como van a ver en el pico, y digamos, todo se relaciona, digamos, todos estos parámetros que vimos en la presentación anterior se relacionan entre sí, me pueden servir para medir longitudes eléctricas de línea, antenas, filtros, componentes pasivos que ustedes cuando los llevan a altas frecuencias ya dejan de comportarse como en baja frecuencia, entonces digamos, me sirve para todo esto, en lo que es alta frecuencia es muy, muy útil. Bueno, entonces, esto por ahí, en un principio, digamos, había que irlo midiendo, creando distintas condiciones, eso no lo vamos a ver nosotros. Eh, Era bastante complicado, si bien esto en la teoría estaba todo bien, pero era, digamos, permaneció un tiempo así, sin poder medirse de una forma práctica, ¿no? Por ahí el primer instrumento que posibilitó hacer estas mediciones, más o menos en forma sistematizada, un poco más fácilmente, fue el voltímetro vectorial. Básicamente el voltímetro vectorial es, digamos, un voltímetro nada más que les permite, digamos, la novedad que introdujo esto, es, digamos, acá básicamente tienen bol RMS, son como cualquier voltímetro, pero por ahí la principal novedad es que le permitía medir un desfasaje entre dos puertos A y B. Entonces, eh, por ahí a diferencia de lo que es el VNA, que ya trae todo más integrado, esto simplemente era como un voltímetro, nada más que tiene esa capacidad adicional de medir desfasaje entre dos puertos. Y bueno, la tensión, yo acá tenía como una llave directamente decir de qué puerto quería medir la tensión. Entonces básicamente lo que me permitía era medir, por ejemplo, la reflejada 1 con respecto al incidente 1. Entonces a la reflejada 1 yo le llamaba B, y a la EI1 le llamaba A, y hacía la relación entre estas dos y podía obtener el coeficiente. Ahora, el tema es que, como vamos a ver ahora, lo único que hace es medir dos tensiones, ¿no es cierto? Y la relación de módulo y fase entre esas dos. Cómo yo separe esas tensiones ya es algo exterior al instrumento, ¿no?
Ahora lo vamos a ver. Bueno, y esto ya lo vamos a ver ahora rápidamente, en las próximas diapositivas. Traía este kit para hacer algunas mediciones. Bueno, acá tenemos algunos datos generales. La idea no es irse a todas las especificaciones, pero ver qué tenía en general. Bueno, todo lo que dijimos recién, básicamente tenemos dos canales A y B, donde puedo medir las tensiones en esos dos canales y la relación de fase. Acá, como dijimos, esto era un voltímetro, simplemente, donde yo con esta llave elegía si quería de acá o de acá, medir la tensión, ¿no? Y acá una llave para ajustar en qué rango iba a trabajar, ¿no? Bueno, acá tenemos que tenía 9 rangos, digamos, digamos, la relación entre la mayor tensión y la menor tensión que yo podía medir, aproximadamente 95 dB. Esto es lo que es el voltímetro, digamos, esta sección es todo lo que es voltímetro, y en esta sección tengo lo que es el fasímetro. Básicamente, puedo medir entre más 180 y menos 180, y puedo ajustar según la precisión que yo necesite, el rango que representa toda esta escala. Eso lo hacía con este. Y otra cosa que yo podía hacer era poner un offset, o sea, digamos, si yo tenía, qué sé yo, 155 grados, por ahí ponerme en más o menos 180 grados, tiene muy poca sensibilidad. Entonces lo que se hacía es directamente introducir un offset, que si yo me paro en 150 grados, digamos, como punto central, y lo ponía en la escala de más o menos 6 grados, que esto, bueno, no es algo específico a este instrumento, por eso lo comentamos, algo que les puede servir para otra cosa también, directamente. De hecho, en el FFT también lo vamos a ver. Generalmente, algo que se hace es decir, bueno, yo me voy a cierta zona y ahí amplío para tener una mejor precisión, ¿no? Entonces, para eso servía este ajuste de offset. Y bueno, después esto, ya ahora vamos a comentar un poco un ajuste grueso que tenía para que el circuito interno se enganche a la frecuencia que yo estoy ingresando. Bueno, y acá tenemos las dos entradas. O sea que básicamente era eso, una sección de voltímetro, otra de fasímetro, y otra de entradas y sintonía gruesa, digamos. Bueno, esto de vuelta, la idea, como dijimos al principio, no es ver los circuitos, sino ver un poco un diagrama en bloque de cómo trabaja esto, ¿no? Bueno, básicamente tenemos 4 etapas principales. Una es la conversión a una frecuencia intermedia, que sería estas puntas que le llaman puntas muestreadoras, que, como vamos a ver ahora, lo que hacen es, mediante un submuestreo, digamos, muestreando por debajo de la tasa de Nyquist, obtienen una señal que es básicamente un alias de la frecuencia que yo estoy ingresando, y que tienen el efecto de bajar, digamos, esa misma frecuencia de entrada, por ejemplo la señal que yo tuviera acá, llevármela a una frecuencia mucho menor. En este caso, yo tenía un rango de frecuencias de entrada, en este caso era entre 1 MHz y 1 giga. Creo que esta es un instrumento un poquito más, con más rango. Creo que el que comentamos recién es hasta 100 megas. Acá tenemos un rango hasta 1 giga, y acá lo que vamos a hacer es bajar eso a bueno, según la sintonía esa gruesa que habíamos visto recién, vamos a llevar distintos rangos, o distintas partes de este rango, a una frecuencia intermedia de 20 kHz, donde es mucho más fácil medir.
Pero lo importante es que esto no lo hago con un mezclador analógico, sino que por ahí era de los primeros instrumentos que usaban esto, que es hacerlo mediante un submuestreo. Yo acá no estoy haciendo una digitalización, ¿no? Simplemente lo que hago es llegar a la parte de muestreo y retención, digamos, y ese muestreo hacerlo a una tasa menor a la de NyQuil. Eso sería, digamos, esta parte. Después otro circuito que incorporaba este instrumento, que por ahí fueron las cosas principales que le permitieron medir desfasaje, era el circuito de control automático de fase, que ustedes lo van a ver en aplicada 3 como lazo enganchado en fase, que sería esta parte. ¿Qué hace este circuito? Bueno, toma una muestra de la señal que entra por la punta muestreadora A y se engancha en fase con esa señal. Si bien esto, bueno, va a estar ya en 20 kHz, pero lo que va a hacer, digamos, el efecto que va a tener esta es que me va a generar acá, esta señal de muestreo, que es la que me va a generar los pulsos de muestreo para los dos canales, el A y el B, va a estar en fase con los cruces por cero de la señal A. Entonces lo que me permite es tener una buena referencia para después yo medir diferencias de fase con la señal B. Porque el problema es ese, que si yo muestreo, por más que yo muestreara estas dos señales con una señal generada internamente muy estable, yo no puedo garantizar que a lo mejor la señal A se me está moviendo, los puntos de cruce por cero, entonces no podría medir un desfasaje entre las dos señales. Entonces, de esta manera, este circuito lo que me permite es ir siguiendo los corrimientos de fase que puede tener la señal A y siempre tener esa señal de referencia. Entonces yo siempre la fase de la señal B la voy a medir con respecto a esa referencia. Entonces, bueno, este circuito por ahí fue lo que introdujo este instrumento que me permitía poder hacer esa medición de fase. Eso sería esta parte, digamos, de este circuito. Y después, bueno, el voltímetro, que, bueno, perdón, acá tenemos, bueno, unos filtros de un ancho, digamos, filtro pasabanda, de 1 kHz de ancho de banda, centrados en 20 kHz, para separar mi señal de frecuencia intermedia. Acá tenía una salida, esto por ahí en placas modernas también suelen tener siempre antes de hacerle más procesamiento, dar alguna salida en esa frecuencia intermedia que me podría servir, por ejemplo, para ir a un osciloscopio y ver qué señal tengo ahí, ¿no? Bueno, acá tengo el filtro acá fíjense que más allá de que, en este ejemplito, por ejemplo, acá tengo una senoidal bastante buena, y acá tengo una señal que a lo mejor tiene una parte casi medio recortada, ¿no? Eso lo hacen acá a propósito para mostrar que en este punto yo ya pierdo un poco digamos, la forma de onda, y me quedo con las amplitudes y las fases relativas, a 20 kHz. Entonces yo al pasarlo por este filtro separo lo que es 20 kHz. Entonces, sobre todo acá se nota que, bueno, ya pierdo esa forma, no me interesa tanto la forma. Si la quiero ver, la veo acá, antes de pasarlo por el filtro. Y acá lo que voy a hacer es directamente, tengo el voltímetro y el fasímetro, y el voltímetro, como dijimos recién, se conmuta entre el canal A y el B, y yo tenía que hacer la relación de amplitudes entre los dos. Y el fasímetro sí, acá ya me devolvía directamente la fase que tengo entre las dos señales. Bueno, y acá como verán, directamente yo para el fasímetro le ponía un limitador, o sea, ahí ya pierdo inclusive la forma senoidal, y lo que me interesa es la diferencia entre los flancos que se producen ahí, que se producen en los cruces por cero, básicamente. Ya, ahora lo vamos a repasar. Pero bueno, esas serían las 4 etapas principales, y por ahí
las dos principales novedades, digamos, que introducía este instrumento, que eran cosas que se estaban en ese momento empezando a usar, era, bueno, la parte de la conversión a través del muestreo, no a través de una mezcla analógica, y el control automático de fase. Esas serían las... Esto sería, entonces, el circuito interno a esto. Como dijimos, ¿qué le muestre yo acá y acá? Bueno, ya depende de mí. Digamos, el dispositivo, en principio, para el voltímetro vectorial va a ser lo mismo que yo le dé R1 y I1, o R2 y I1, o lo que sea. Eso yo lo defino externamente, ¿no? Lo que me va a medir son dos tensiones, A y B, los canales A y B. Por eso era un poco, hoy en día eso ya es un poco más automático. En ese momento yo tenía que interpretar más eso. Bueno, acá tenemos un poquito más una explicación de esto que comentábamos, cómo funcionan las puntas de prueba muestreadoras, algunas cosas que son importantes. Bueno, las dos señales de muestreo están sincronizadas con el canal A. Por lo tanto, hablamos de muestreo coherente. Digamos, es un muestreo que está, digamos, va a estar siguiendo la fase de la señal A. Ya vamos a ver, bueno, esto por ahí habrán visto algo parecido en lo que es comunicaciones, y vamos a ver que también se usan lo que son los osciloscopios con muestreo equivalente. Bueno, usan su muestreo. Y bueno, las formas de ondas se van a reproducir en la frecuencia intermedia, que es lo que decíamos recién. Yo hasta acá voy a tener la misma forma de onda. Una vez que lo paso por el filtro, ahí ya pierdo la forma y me quedo más con las amplitudes y las fases relativas. Y bueno, este es un dibujito para ilustrar un poco cómo que esto por ahí a lo mejor ya lo han visto. Yo voy a tener una forma de onda a lo mejor de 100 MHz, que, bueno, yo mediante un submuestreo, si acá, no sé, en un segundo tuve, qué sé yo, por decir algo, 100 ciclos, yo cuando hago submuestreo, después del segundo yo voy a obtener lo que hubiera sido un ciclo de acá, pero sin tener que muestrearlo respetando Nyquist, ¿no? Bueno, esto es un poco también, otra ilustración de lo mismo. Esta señal, digamos, los pulsos estos de muestreo, recordemos que están en fase con la señal A. Bueno, y estos son unos diagramitas, no hace falta esto por ahí sabérselo en detalle, un poco para ilustrar estos diagramas, digamos, el diagrama en bloque interno del instrumento, ¿no? Extraer algunas cosas que están interesantes, que se acá tienen que le llama compuerta muestreadora, el retentor de orden cero, que básicamente toma la muestra y la mantiene hasta que se actualice con la próxima muestra. Que le llama BTO acá sería un oscilador controlado por tensión, y el generador de pulsos, que es el que me genera los pulsos para muestrear en las dos puntas, ¿no? Bueno, y este que dice APC loop, básicamente es el circuito del PLL, que es el que me permite seguir la fase de la señal A. Bueno, esto, como dijimos, no vamos a ver todo lo que está escrito acá. La idea es que les quede a ustedes pues, para repasar. Pero bueno, una cosa importante, que primero tenemos, cuando nosotros aplicamos la señal, este PLL, nosotros vamos a seleccionar el rango aproximado donde tiene que engancharse el PLL, digamos qué rango de frecuencia, y una vez que está enganchado, digamos, lo que está bueno del PLL es que si la señal tiene corrimientos moderados de fase, menor a este valor en este caso, el PLL puede seguirlo.
Digamos, no es que se va a desenganchar y tienen que volver a engancharse, sino que me va a mantener esa referencia, o sea, el PLL me va a garantizar que los pulsos que genera están en fase con los cruces por cero, por más que estos cruces por cero se muevan un poquito, ¿no? Bueno, estos por ahí son unos detalles. El loop, digamos, tengo un limitador, básicamente que produce, no sé si estaba acá. Bueno, sí, no, hay unos diagramas acá más detallados, que tampoco lo vamos a ver tan en detalle, pero básicamente este loop recibe tiene un amplificador y un limitador para que no me esté variando la amplitud, si varía la amplitud de entrada. Bueno, estos son unos detalles. Primero se genera una rampa para que se enganche más rápido y después ya se queda siguiendo algunas pequeñas variaciones que pueda tener. Bueno, y cuando está enganchado se va a cumplir esto, ¿no? Que es la condición para que acá se genere una condición intermedia, una frecuencia intermedia, que es que la frecuencia de la señal menos n veces la frecuencia del VCO. El VCO, acuérdense que es la salida de este, o sea que fíjense que acá los pulsos de sampleo van a estar de 0,98 a 2 MHz, más o menos en ese rango. Entonces, fíjense que acá estoy mostrando señales de 1 giga con pulsos a 2 megas, y se nota que estoy submuestreando, ¿no? Entonces, la condición, por supuesto que la condición esta se va a dar para un n mayor a 1. O sea, yo básicamente lo que voy a hacer es enganchar mi VCO, mi generador de pulsos de muestreo, a un submúltiplo de la señal de entrada. Esto por ahí lo vamos a ver más también cuando vamos a ver la parte de PLL, pero básicamente yo hago que esta señal de muestreo, si bien sigue los desfasajes de esto, pero va a estar n veces por debajo de la señal de entrada. Bueno, eso tiene todos unos circuitos que en ese momento eran todos analógicos, pero eso está acá. Básicamente lo que hacían era elegir una armónica n que me definía la ganancia total del PLL. Y también tenía un circuito porque podía hacer que se me generaran digamos, en más 20 kHz o en menos 20 kHz, y había un circuito también que me elegía siempre la componente de más 20 kHz. Bueno, estos son algunos detalles. Esto también no lo vamos a ver en detalle. Son algunas capturas de los diagramas en bloque del instrumento, que, bueno, no sé si tiene mucho sentido. Esto era más del todo lo que es sería esta parte. La idea es para que se ubiquen un poquito en el diagrama en bloque. Sería esta parte y todo esto. Este diagrama en bloque que está acá. Bueno, el generador de búsqueda, que es la rampa esa que genera al principio, circuito de decisión de banda lateral. Esto sería, digamos, la punta muestreadora. Y acá, bueno, el circuito auxiliar para engancharlo más rápido al PLL. Y acá tenemos marcado, y pusimos unos puntos de color como para relacionar los dos diagramas en bloque. Y este otro diagrama en bloque, por ahí lo encuentran en el manual de instrumento, tiene los caminos estos de muestreo, este y este para el canal B y este para el canal A, y acá toda la parte del PLL. Un poquito más en detalle, ¿no? Comparador de fase que se va fijando, lo que tiene es un generador de referencia, que anda, a ver si lo tengo acá, un generador de 20 kHz de referencia, y lo que va haciendo, va comparando la fase de esta señal, que ya está bajada a 20 kHz, con la fase de y eso es lo que le termina produciendo una tensión que va a ser proporcional a esa diferencia de fase.
que es un poco lo que está acá. Este es el circuito de búsqueda, que sería un poco esto que está acá. Este es el oscilador, y este es el que genera los pulsos de muestreo. Bueno, este es el amplificador limitador que decía por acá arriba, este de acá. Esto, de vuelta, ¿no? La idea no es irse al detalle, pero interpretar un poquito algunos diagramas en bloque que tiene el instrumento y ver dónde está cada cosa esta que comentaba. Bueno, la idea era ir un poco por etapas, ¿no? Tenemos la parte del muestreo, que es lo que está acá. Después la parte del control automático de fase, que es lo que está más explicado acá. Y después, bueno, la parte del voltímetro y el fasímetro, que es lo que estaría... Bueno, esto ya es un poco más, más conocido. Vengo de los filtros los dos filtros de 1 kHz, que están centrados en 20 kHz. Y tengo, bueno, para el voltímetro directamente toma la muestra de algunos dos canales, tiene un atenuador ahí para ajustar el rango y lo mide. Y para la parte de fase tenemos bueno, el amplificador y limitador, que dijimos que directamente me generaban ondas de este tipo, con flancos. Después acá, bueno, tengo el control que yo podía, ¿se acuerdan? Aplicarle un offset para llevarlo, digamos, al rango de más o menos 6 grados, tener la mejor precisión. Y acá directamente lo que tengo es un biestable que se dispara uno de sus estados desde el canal A y el otro estado por el canal B. Entonces básicamente me va a generar acá digamos, va a ser como un PWM, digamos, me va a generar un ancho de pulso acá proporcional a la diferencia de fase entre el canal A y el B. Bueno, esto en definitiva me termina regulando cuánto pasa, digamos, de una fuente de corriente constante, perdón, acá, y eso es lo que va terminar midiendo el instrumento, en la parte de fase. Bueno, eso sería un poco para hacer un repaso de cuál, digamos, cómo logra hacer estas mediciones de este instrumento. Bueno, no sé si tienen una consulta sobre esto. Esto, como les digo, la idea es que ustedes tengan más o menos en claro este diagrama en bloques, y que por ahí sepan comentar en qué consisten las etapas, cómo logra medir la fase en general, el voltímetro, que bueno, no mide la relación directamente, sino que hay que medir una cosa o la otra, un poquito, bueno, tener en claro estas formas de onda, por qué se producen así, cómo logra medir fase, qué son estas puntas muestreadoras, cómo logra frecuencia intermedia, estos detalles por ahí que son las cosas importantes del instrumento, ¿no? Y que por ahí, bueno, todo esto fue a parar también a instrumentos más modernos, ¿no? Digamos, todo lo que se fue probando con estos instrumentos se fue adoptando después para... Si bien ya por ahí, qué sé yo, la diferencia de fase, todo eso ya se mediría más en forma digital, pero muchas cosas por ahí terminaron impactando en instrumentos más actuales, ¿no? Bueno, ahora yendo un poquito cómo yo uso este instrumento, que esto por ahí, como les decía, si van a algún lugar donde tuvieran un instrumento de esto y quieren usarlo, está bueno tener más o menos una idea general, ¿no? Bueno, básicamente hay dos formas principales. Una es usando este kit de accesorios que traía. Bueno, acá vemos, hay un videíto en el YouTube que les muestra un poco cómo es la medición.
Básicamente yo en ese kit tengo, bueno, un divisor de potencia, como vemos acá, que es este que tienen acá. Después unas puntas, digamos, unas derivaciones para poder medir. Y bueno, y algunos atenuadores también. Entonces, básicamente lo que hacen es con un generador. Acá vemos que el generador, digamos, se aplica en forma externa. Yo con un generador, como vemos acá, usando estos elementos, aplico, esto era más para hacer una calibración, ¿no? Aplico al splitter, digamos, un divisor de potencia, le aplico mi señal y esto va a ir para allá y para allá. Bueno, acá tengo un atenuador y acá tengo una T, o sea que una parte la voy a llevar al canal A, y después la misma para este lado la voy a llevar al canal B. Esto lo uso para calibrarlo, ¿no? Entonces, bueno, yo bajo estas condiciones debería medir la misma señal en los dos canales. Y después para medir algún dispositivo, que sería, bueno, este montaje que está acá, ¿ven? Yo aplico la señal acá, y esto va a venir para acá y para acá. Entonces, bueno, yo una vez que dije, bueno, apliqué esto acá y tengo la misma señal de los dos lados, lo que voy a hacer es introducir el dispositivo que quiero medir en este punto acá. Entonces ahí se va a producir, bueno, una ganancia, una pérdida y un determinado desfasaje entre las dos señales. Digamos, este primer paso es para asegurarme que tengo los mismos caminos en este sentido y en este sentido. Digamos, por acá y por acá. Ahora, yo acá tendría no sé, ¿ustedes ven alguna forma de que yo pueda medir ondas reflejadas, por ejemplo? O sea, yo acá, o digamos, o dicho de otra manera, ¿por qué podría medir solamente ondas transmitidas, digamos, acá, como tenemos en este, medir, pongámosle el S21 y el S12? ¿Por qué yo no podría medir el S11 y el S22, por ejemplo? No sé si a alguien por ahí se le ocurre. Digamos, acá yo si pongo el dispositivo acá, eh, que, digamos, si tuviera que medir la reflejada, básicamente la reflejada volvería para este lado. Pero acá es como que yo la terminaría detectando en la incidente de acá. Digamos, no tengo algo que me permita separar a dos. Por ahí, no sé si lo logran identificar bien. Pero básicamente yo acá necesito algo. Si yo quiero separar las reflejadas, necesito otro elemento que me permita decir, bueno, qué sé yo tengo acá mi dispositivo, ¿no? Con dos puertos, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa para allá yo lo voy a medir con esto. Lo que entró acá va a ser, con este montaje, va a ser lo mismo que fue por acá. Digamos, yo hago todo este lío para poder derivar, digamos, de tomar una muestra de lo que incidió, que lo hago con este splitter, y poder decir, bueno, en A tengo la incidente y en B tengo la que pasó al otro lado. No sé si se entiende. No, el concepto. No sé, esta sería como digamos, la ER2. Acuérdense que la R es un nombre medio, no es una reflejada, sino que es la saliente en el puerto 2. Y acá tendría algo que es proporcional a la E y 1. Nada más que va por este lado, pero es una muestra de la E y 1. Y bueno, si yo diera vuelta al dispositivo, tendría acá EI2 y acá ER1. Pero ahí, de vuelta, no es una reflejada, sino que es
onda saliente en el puerto 1 o el 2 como consecuencia de la incidente del otro lado, ¿no? Ahora, supongamos que, bueno, este dispositivo está desadaptado acá, ¿no? Bueno, acá otro detalle es que yo las terminaciones son todas en 50 ohm para poder cumplirla con las condiciones de los parámetros S, ¿no? Digamos, está todo adaptado, ¿no? Bueno, el dispositivo que yo estoy midiendo, ¿no? Ahora podría ser que este dispositivo no tenga 50 ohm de entrada. Entonces me va, digamos, de la EI1 que ingresó acá, me va a rebotar algo y se va a venir para este lado. Bueno, en este caso lo que va a pasar me lo va a interpretar como EI1, como una parte de EI1. No va a haber nada que me diga, ojo, que este pedacito es la que se reflejó en el puerto 1. Entonces, me estaría haciendo falta algún elemento, digamos, para poder medir también, por ejemplo, el S11 y el S22, necesito un elemento que me pueda, en un mismo puerto, diferenciar, digamos, de esa onda total, como decíamos la vez pasada, qué parte es lo que incidió y qué parte es lo que se reflejó. Bueno, entonces ahí tenemos el otro montaje que es el que más nos va a interesar. Esto por ahí sirve para que sea una medición más rápida, solamente de transmisión, o por ahí se puede hacer una combinación un poco más rara para medir algo más especial, qué sé yo, un desfasaje de un cable, algo por el estilo, de una línea de transmisión, perdón. Pero para medir realmente los parámetros de reflexión, necesito agregar algo que es, como vemos acá, el acoplado direccional. Tanto el acoplado direccional como lo que son los puentes de ROE me sirven para eso, para separar, digamos, de una línea. Fíjense que acá yo tengo una línea principal y yo tengo dos puertos que les llamamos secundarios que me van a capturar, ya lo vamos a ver ahora en un par de dibujitos más, me va a capturar qué parte de lo que viaja por ahí es incidente y qué parte es la reflejada, ¿no? Lo voy a tener, como que voy a tomar en un puerto nada más que la parte incidente y en otro puerto nada más que la parte eh, reflejada. Bueno, entonces este montaje es un poco distinto a este, ya necesito estos acopladores direccionales. Acá vemos un poco cómo es el montaje físicamente. Esto es lo mismo que esto. Entonces vamos a tener los dos acoplados direccionales, o digamos, arrancamos por el generador de señal, ¿no? Que bueno, en este caso el armatoste pero hoy en día sería un generador de RF común. Esto ingresa al primer acoplado direccional. Vamos a limpiar un poco acá. Esto ingresa acá al primer acoplado direccional. Digamos, como que vendría por acá hacia el primer acoplado direccional, que es este. Acá tengo un bloquecito que es para, por ejemplo, para medir un transistor. Esto es muy usado, digamos, para este lado, bloquea la continua y deja pasar la RF, y hacia acá bloquea la RF y deja pasar la continua para polarizar el transistor que yo conecte acá, ¿no? Son, digamos, bloquecitos para polarización. Entonces, bueno, la RF ingresa acá, a esta acoplador direccional, pasa por generalmente, bueno, según como sea el acoplador, puedo tener un coaxil, una línea de transmisión, viene por acá, ingresa a lo que le suelen llamar G. Esto la verdad que no sé bien la sigla, pero básicamente es un montaje que se compra, se puede fabricar, que viene todo calibrado, las longitudes. Acuérdense que yo todas las longitudes de pistas y todo lo que yo tenga del dispositivo hacia los puertos de esto, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, tengo la placa esa donde voy a montar, por ejemplo, el transistor que yo quiera medir. Después esto sigue viajando para allá, a través del segundo acoplado direccional. Y, como siempre, yo tengo que poner una carga adaptada acá. Y bueno, acá tengo otro circuito de polarización, esto más para el transistor.
Entonces, ¿cómo voy a medir yo ahora? Bueno, yo el voltímetro vectorial, que es el que está acá, fíjese que, como decíamos, yo le muestro lo que yo quiero, ¿no? En los puertos A y B. Entonces, para medir todo lo que sea, sí, por ejemplo, el S11, todo lo que sea de un puerto, le voy a mostrar la muestra del incidente que me levanta este acoplador direccional, que en este caso va a ser por acá. Ya vamos a ver para qué está esto. Eso en el puerto A, ¿no es cierto? Y en el puerto B, al puerto B de mi instrumento, que es lo que está acá, le voy a mandar, eh, bueno, acá en esta foto justo muestra la medición de transmisión, pero le mandaría en ese caso lo que sale por el otro puerto de la acoplador direccional. Digamos, acá voy a tener todo lo que sea incidente, y acá voy a tener todo lo que sea reflejado. Entonces, ahí sí, yo con ese elemento voy a poder medir, por ejemplo, el S11, donde la R1 y la I1 me la van a separar, digamos, a las dos ondas esas, dos ondas progresivas me las va a separar este acoplador direccional. Bueno, si yo quiero medir el S22, lo que hago es dar vuelta este jig y los circuitos de polarización, y en este caso, por ejemplo, acá en la foto esta está mostrando una medición de transmisión, el S21, por ejemplo. Si yo agarro, levanto esto acá y lo conecto del otro lado, en el puerto del acoplador que me toma la muestra de la onda que va en aquel sentido, como está acá, voy a estar midiendo el S21. ¿No es cierto? Y bueno, lo mismo si quiero el 1,2, doy vuelta el transistor. Entonces, bueno, este sería el montaje mínimo que yo necesitaría para, ¿cómo se llama? Para medir lo que es reflexión y transmisión. Ahora, nosotros dijimos que tenía que medir siempre en el mismo plano de referencia. Entonces, fíjense que acá, yo si no hiciera nada, bueno, acá me va a medir algo, pero va a estar, digamos, el camino que va a tener que seguir el incidente va a ser este, mientras que la reflejada va a tener que ir hasta allá. Digamos, para medir la reflejada tengo que ir hasta allá, vuelve y ahí recién va a salir hacia el instrumento. Entonces, para garantizar de que, como dice acá, los canales A y B van a estar en el mismo plano de referencia, yo lo que hago es, hago un paso inicial, donde ajusto los caminos de la incidente y de la reflejada. Básicamente lo que tengo que hacer, le agrego un tramo de línea acá, para demorar más la incidente. ¿No es cierto? Bueno, para hacer eso, yo lo que hago es usar unos estándares de calibración, básicamente para todo lo que es reflejada, uso una sección en corto, que sería algo como esto. Básicamente lo que hacen es garantizar que acá en el puerto yo tengo un corto. Entonces, bueno, básicamente primero pongo esa sección en corto y calibro, mido con el voltímetro y calibro para que me dé menos 180 grados, que es lo que me tendría que dar el corto. Digamos, yo voy a mover esta sección, que creo que está el dibujo por acá, digamos, ese pedacito acá yo lo voy moviendo hacia afuera hasta que me marque 180 grados, si yo le conecté un corto. Y después, para la calibración, para todo lo que es pasante, directamente le conecto esta, que es la sección pasante, que bueno, esta me garantizaría que yo acá voy a tener una relación de 1 a 1 entre los dos puertos y un ángulo de 0 grados o múltiplo de 360, ¿no? Y en este caso lo que voy a hacer es
medir de este lado y me tendría que dar, digamos, básicamente lo que hago es conectar esto y conectar el B acá. Entonces ahí me tendría que dar eso, y si no me da eso, yo podría mover acá. Digamos, no, esto no lo toco más, pues ya lo calibré, si no me descalibraría lo que hice por un puerto. Y corro acá hasta tener esta lectura. Bueno, ese sería entonces el procedimiento para calibrar, para decir que, bueno, recorren la misma longitud las dos ondas y estoy en el mismo plano de referencia. Después pongo lo que yo quiera medir y bueno, ya, digamos, todo lo que, las diferencias de fase o de amplitud que me muestre el instrumento, deberían ser exclusivamente provenientes del dispositivo que estoy midiendo. Bueno, acá tenemos una foto de cómo sería un acoplador direccional. Tenemos acá el primario, se le llama el primario, que es por donde viaja la onda incidente y reflejada, juntas. Y como muestra acá, en este puerto levanto una muestra nada más que de la reflejada, y en este puerto levanto una muestra nada más que de la... Perdón, en esta nada más que la incidente, por ejemplo. Bueno, esto en realidad es bidireccional, ¿no? Pero, levanto muestras de incidente y reflejada. Bueno, bueno, este instrumento no vamos a ver mucho más, porque como les decía, por ahí lo que uno usaría más hoy en día sería el software vectorial de redes, más para como una introducción al VNA, ¿no? No sé hasta acá si tienen una consulta, algo que quieran preguntar. Bueno, vamos a pasar entonces al analizador vectorial de redes. Este, como dijimos, sería un poco la evolución del voltímetro vectorial. Bueno, acá vemos un repasito. Algunas de estas cosas las vamos a ver en otras unidades. Pero tenemos un repaso de cuáles, digamos, a partir de este punto, y ya viniendo ¿no? más a lo que usaríamos hoy en día, cuáles son las opciones que tenemos para medir redes. Pero como, por supuesto, el VNA va a ser la mejor para este caso, pero para salir un poco de estos instrumentos y comparar con algunas otras cosas que vamos a ver. En realidad yo podría usar, por ejemplo, un analizador de espectro, que lo vamos a ver en otra unidad. El analizador de espectro lo que hace, bueno, acá tenemos un dibujito simplificado, pero básicamente el analizador de espectro mide una señal, como en un osciloscopio, digamos, yo voy y mido en un punto. Pero muchos instrumentos, muchos analizadores de espectro, traen también lo que se llama un generador de tracking, digamos, tiene también un circuito generador, que está, digamos, sincronizado con el barrido digamos, este está barriendo todo el tiempo en frecuencia, y este está barriendo también digamos, con las mismas características. Yo pongo mi instrumento ahí al medio, tengo un oscilador, bueno, esto es lo que decíamos, tengo un oscilador local que está compartido entre la generación y la medición, ¿no? Pero bueno, un tema con esa, digamos, eso sería si yo tengo un analizador de espectro y quiero medir por ahí un dispositivo, podría usar esto, digamos, es bastante común que se use, pero la clave, la diferencia clave, es que no tengo mediciones de fase. Entonces, bueno, la precisión también es más pobre, digamos, para medir bien un componente y bueno, medir sobre todo su fase para alta frecuencia, esto ya no me serviría, ¿no? Otra opción, el analizador escalar de redes, que es algo medio parecido a esto, pero bueno, ya viene como un instrumento preparado para eso, pero de vuelta, es escalar, digamos, no tengo relaciones de fase. Otra cosa que se puede usar, que ya lo vamos a ver también, es el analizador dinámico de señales. Ese usa básicamente la FFT,
también es una opción bueno, la vamos a ver. Este no hace un barrido, sino que trabaja con una señal de ruido de banda ancha. Pero generalmente sí, no llega a frecuencias tan altas, digamos. Otro instrumento muy usado, más que exclusivamente para antenas, es lo que se llama el analizador de antenas. Este también generalmente no da información de fase, es más, le da curvas, qué sé yo, de este tipo, para decir, bueno, en qué zona yo puedo trabajar con mi antena, que no tengo tanta reflexión. Bueno, toman unos instrumentos muy conocidos, una marca de MFJ, que bueno, pero bueno, es para antenas, ¿no es cierto? En la antena muchas veces no me interesa tanto la información de fase, entonces sería una opción, ¿no? De más bajo costo. No tan bajo, pero con respecto al... Hoy en día ya van a ver que hay VNA que están muy accesibles, son de muy bajo costo, y por ahí hasta son comparables al el costo del analizador de antena, entonces por ahí no vale mucho la pena. Y bueno, como dos últimas opciones, que son las que más nos interesan en este capítulo, el multímetro vectorial, que esto por ahí el tema es que ya se consigue poco. Bueno, en su momento era un instrumento muy costoso, digamos, pero hoy en día ya directamente pasaríamos a un analizador vectorial de redes, que es lo que vamos a ver ahora, que también hay una familia de instrumentos de costos muy altos, hasta cosas muy accesibles. Hoy en día son instrumentos que se han vuelto sacrificando, digamos, un poco, digamos, de precisión, pero se han vuelto cosas muy accesibles, con buen rango de frecuencia. ¿No? Es bastante común, se está haciendo bastante común hoy en día usar estos instrumentos. Bueno, básicamente el analizador vectorial de redes tiene un generador de barrido. Digamos ya, por ahí una diferencia muy importante es que tiene casi todo integrado, ¿no es cierto? Está todo en un solo instrumento. Entonces, acá tengo una comparación, por ejemplo, con el analizador de espectro. Este sería el analizador de espectro que vamos a ver en otro capítulo. Entonces, el analizador de redes tiene un puerto que genera un barrido de una fuente interna conocida, y yo básicamente acá conecto mi dispositivo y mido, bueno, ya vamos a ver, puedo medir la señal reflejada sobre ese mismo puerto o la señal que pasa del otro lado. Bueno, y también, a diferencia del voltímetro vectorial, me brinda una visualización directa de los resultados. Puedo elegir en qué diagrama quiero verlo, bueno, el rango de barrido, etc. Pero una cosa importante es la calibración inicial que tengo que hacer. Ya vamos a ver. Y bueno, una diferencia fundamental con por ejemplo, con el analizador de espectro, que el analizador de espectro está más hecho, como dijimos recién, está más pensado para medir señales desconocidas, digamos, en una placa yo tengo un determinado punto, quiero saber qué señal hay, bueno, voy con el analizador de espectro, lo mido, y bueno, voy a medir cosas como, bueno, la amplitud, la frecuencia, que está la fundamental, si tengo armónica, si tengo componentes de intermodulación, niveles de ruido. Es para caracterizar más una... No, digamos, caracterizar no sería la palabra, sería para medir las características de esa señal que en principio es desconocida, que es lo que está acá. En cambio, en el caso del analizador vectorial de redes, está hecho más para caracterizar componentes. Digamos, yo genero una señal conocida y veo cómo el componente responde. Y puedo hacer un barrido, puedo variar la amplitud, puedo hacer barridos en potencia también. Digamos, acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo como sería una curva, ¿no? Relación de amplitudes con la frecuencia. Entonces, yo voy a medir
cómo se relaciona la amplitud de salida con la de entrada con respecto a la frecuencia. En cambio acá directamente mido una señal y veo qué amplitudes tiene con respecto a la frecuencia. Digamos, más para medir una señal que ya está en un determinado lugar y ver qué características tiene. En cambio esto es más para caracterizar un componente, ¿no? Y ya de por sí tiene el generador y el receptor, digamos, mientras que en el analizador de espectro es algo más opcional, ¿no? Bueno, entonces, el diagrama en bloque general del VNA involucra 4 secciones principales. Fíjense que acá ya tengo unas cuantas cosas más que el voltímetro vectorial. El voltímetro vectorial por ahí tenía, digamos, estos dos últimos. Sí, digamos, esta parte. En cambio acá ya le agrego todo lo que yo ponía externamente acá. ¿No es cierto? Entonces voy a tener una fuente de estímulos, básicamente. Después, dispositivos para separación de señales, básicamente acoplador direccional o puente de ROE. Acá, bueno, acá una cosa importante es que básicamente todo esto que está acá, está dentro del instrumento. Y lo único que me quedaría fuera sería digamos, acá voy a tener 2 puertos. Sí, acá básicamente, digamos, voy a tener un puerto, digamos, si yo veo el instrumento, uno de los puertos sería este punto, y el otro puerto sería este punto. Entonces, digamos, si yo miro el instrumento, es como que toda esta parte que está acá, es lo que está dentro del instrumento, y acá afuera me queda nada más que el ducto. ¿No es cierto? Bueno, entonces, adentro del instrumento está la fuente de estímulos, los dispositivos de separación de señales. Básicamente acá lo que voy a hacer es de esta que está generando el propio instrumento, voy a tomar una muestra del incidente, con un splitter, por ejemplo, ya lo vamos a ver, y una muestra de la que volvió del dispositivo. Esto lo voy a hacer con un dispositivo de separación de señales. Voy a tener atenuadores acá también atenuadores. Después otro bloque es la parte de mezcla, que eso ya lo tenía un poco el voltímetro, y toda la parte de, bueno, interfaz de usuario, la generación de la curva, qué sé yo, display, digamos, la parte más para visualización y manejo del instrumento. Bueno, entonces ahora vamos a ir brevemente por estas 4 secciones y ver un poco cómo se implementan, ¿no? Bueno, lo que es fuente de señal, básicamente, bueno, provee un estímulo calibrado al sistema, bien conocido. Podemos barrer en frecuencia o en potencia. Si bien el de potencia por ahí es un poco más raro, pero me serviría, por ejemplo, para ver si en algún punto, si se acuerdan, cuando veíamos distorsión alineal, bueno, digamos, esa distorsión se va a producir a partir de cierto valor de potencia. Voy a empezar a ver que se pueden generar cierto contenido armónico, por ejemplo, ¿no? Entonces, para eso me serviría un barrido de potencia. Por ahí lo más común es que se haga un barrido de frecuencia, ¿no? Ver cómo responde el dispositivo con la frecuencia. Bueno, y actualmente es por ahí en los primeros VNA también venía como algo, digamos, había que ponerlo aparte, pero hoy en día ya lo trae interno. Eso sería el primer bloque, esto. Después, los dispositivos para separación de señales, que sería más que nada esta parte, que es lo que me permite separar incidente y reflejada. Bueno, y también tomar alguna muestra. Entonces, básicamente son 2 tipos de dispositivos. Uno, lo que son los divisores, o splitters, que, bueno,
son no direccionales, suelen ser de banda ancha, y la característica es que generalmente, como acá lo que se busca es que tenga la misma impedancia de los 3 puertos, y en cada uno de estos 2 puertos de salida debe tener la mitad de la potencia que en la entrada, ¿no? Eso sería, por ejemplo, para tomar una muestra del incidente. La incidente sale para allá, y yo necesito tener una referencia para después hacer, yo acá voy a tener como 3 puertos internos al instrumento, donde acá va a venir una muestra del incidente, una muestra de la reflejada y una muestra de la transmitida. Entonces la muestra del incidente la tomaría con el splitter, y la de la reflejada, por ejemplo, la tomaría con un dispositivo que sea ya direccional, que sería un poco lo que vendría acá, ¿no? Entonces eso puede ser un acoplador direccional, que es un poco lo que habíamos visto acá, pero es algo que estaría en este caso interno al instrumento, donde, bueno, algunas características son que, sobre todo, que se usan más que nada en frecuencias altas, porque esto trabaja mediante un acoplamiento electromagnético entre el primario y un lazo secundario, ¿no? Entonces, por abajo de 10 MHz más o menos ya no es algo práctico. Si necesito medir hasta continua, o digamos frecuencias cercanas a continuas, se usa directamente un puente de onda estacionaria, que es, digamos, un diagrama muy simple, lo tenemos acá. Que básicamente es como un puente de Weston, nada más que lo que va a hacer es, en este detector, en base al desbalance, digamos, cuando yo pongo digamos, yo esta rama la conecto a mi puerto de testeo, y según cómo esté desadaptado esto, se me va a desbalancear el puente. Bueno, en base a eso, yo acá voy a deducir cuál sería la relación entre reflejada e incidente. Eso es lo que hace básicamente el puente de onda estación, sí, de ROE o de SWR. Pero bueno, tiene un poco mayor pérdida, digamos, porque esto es algo resistivo, ¿no? Entonces, eso sería, los dispositivos de separación serían los splitters, que son no direccionales, y el acoplador direccional y el puente de ROE, que son dispositivos direccionales. El acoplador no llega hasta continua y el puente sí. Bueno, a ver, vamos a terminar con estos bloques y ya dejamos los errores para la semana que viene. Bueno, una cosa importante que la vamos a ver después en la calibración es la directividad de ese acoplado direccional. La directividad es un parámetro que me dice básicamente si yo en un puerto, pongámosle, no sé, en este puerto, yo tengo que ser sensible nada más que a la incidente. En realidad, un poquito se me va a meter de la reflejada. Entonces, la relación entre lo que, bueno, en este caso está al revés, estaría, por ejemplo, en el puerto que estoy midiendo reflejada, yo quiero ser sensible nada más que a la reflejada, pero un poquito se me acopla de la incidente. Entonces, la relación entre lo que se me acopla no deseado y lo que se acopla deseado sería la directividad. La relación entre estas dos, básicamente. Que bueno, acá lo pone también lo relaciona con otros parámetros que ya lo vamos a ver en el capítulo de potencia en RF, que son la aislación, que es directamente la relación con la no entre estas dos que se acoplan, sino entre la del primario y la que se obtiene acá, que eso, bueno, por ahí no lo vamos a ver tanto ahora, menos el acoplamiento, digamos, deseado, menos la pérdida en el brazo principal. Esto por ahí no hace falta que lo tengan tan presente, sino que es la relación básicamente entre
digamos, la fuga de este rojo y la deseada. ¿Por qué es importante? Porque estas son, tanto la deseada como la fuga, son magnitudes vectoriales. Entonces, a medida que yo vaya barriendo en frecuencia, si se fijan acá, en un momento, por ejemplo, en el momento en que esa fuga se me suma en contrafase con la deseada, digamos, me va a producir un valor mínimo. Generalmente se produce el mínimo en ese caso. Después, cuando se suman en fase, me va a producir máximos, y después, bueno, digamos, a medida que van teniendo distintas relaciones de fase, me producen estos lóbulos. Entonces, digamos, yo quiero medir un valor más o menos constante, pero en realidad esa fuga que tengo de la señal no deseada me va a producir estos lóbulos que en realidad no son la reflejada. Son la relación entre la reflejada y lo que se me mete de la incidente, digamos. Entonces esto es algo que yo voy a tener que corregir con la calibración inicial, ¿no es cierto? Y que está dado por el parámetro de directividad. Bueno, acá habla de pérdida de retorno también, que se acuerdan que era menos 20 por logaritmo del módulo del 1. Bueno, y para finalizar con un poco la parte de los bloques, bueno, esto era siempre dentro de lo que es la separación de señales. Después tenemos el bloque amarillo que es el receptor, que es un poco lo que hacía digamos, en esta parte, donde tenemos básicamente dos opciones. Una es un receptor sintonizado. Fíjense que acá ya tengo que, digamos, a medida que voy haciendo el barrido, digamos, tengo un oscilador local que siempre me va a capturar una componente ref. Esto lo vamos a ver más en detalle después en el analizador de espectro, pero siempre acá tengo una frecuencia intermedia, y la frecuencia intermedia siempre va a ser el oscilador local más o menos la RF, según sea super heteroíno. Básicamente un receptor sintonizado. Esa sería una opción para este bloque, que es por ahí la más usada. Básicamente yo traslado todas las características de la señal a una frecuencia intermedia. El que da la mejor sensitividad, me permite medir fase, bueno, y otras características, por ejemplo, rechaza armónica, espuria, pues yo tengo un filtro bien angosto acá, ¿no? Y la otra opción, que básicamente me produciría un analizador de redes escalar, sería rectificar, que es un poco lo que hace, lo que termina haciendo el analizador de espectro después. Por eso no tengo información de fase. Si yo rectifico, es algo más de banda ancha, digamos, no hago una mezcla y un filtrado pasabanda, sino que directamente el RF la rectifico, ¿no? Bueno, ahí el problema es que voy a tener un piso de ruido más alto, y bueno, voy a tener algunas componentes acá, o sea, voy a tener todas las componentes juntas. En cambio acá voy a poder ir separando componente por componente, y además bajo mucho el piso de ruido, digamos, al tener ese filtro pasabanda, ¿no? Bueno, a ver, bueno, vamos a terminar en todo caso en esta, vamos a explicar un poquito brevemente los dos montajes, y ya para la semana que viene vamos a dejar la parte de calibración. Bueno, acá esto por ahí, en todo caso, para la clase que viene, lo repasamos un poco, pero básicamente tengo, este es un VNA típico, digamos, ya, digamos, ya tiene unos años, pero por ahí sería un ejemplo de los VNA de mayor costo, donde vemos, en este caso tenemos 4 puertos, uno que es el que inyecta señal,
Y después, ya vamos a ver, tenemos 3 puertos acá, que le llamamos referencia, A y B. Entonces tenemos 2 montajes por ahí básicos. Uno son los de transmisión y reflexión, uno es el de transmisión y reflexión, perdón, donde tenemos internamente, bueno, la fuente, digamos, dentro de este instrumento tengo, perdón, digamos, la transmisión y reflexión yo no tendría esta parte de acá abajo. Digamos, esto no lo tengo. Entonces, básicamente, yo inyecto con la fuente, acá, bueno, tengo el splitter, un atenuador, el acoplado direccional interno, inyecto una señal a mi dispositivo. Internamente, eso, acá voy a medir la que vuelve, de manera reflejada. Con el splitter voy a generar mi señal de referencia interna. Y en el puerto B, que sería este, voy a conectar la salida de mi dispositivo y voy a medir la transmitida. Digamos, esto sería usando solamente el VNA, que es este instrumento de acá arriba. ¿Cuál es el tema acá? Bueno, que yo digamos, me va a medir, como tengo 2 puertos, siempre me va a medir el puerto 1 contra puerto 2, y si yo quiero medir, inyectar señal, por ejemplo, si quiero medir el S12 o el S22, lo que voy a tener que hacer es dar vuelta a mi dispositivo manualmente, y decir, bueno, acá en el 1 en realidad ahora va a ser el 2, digamos, ¿no es cierto? Y acá va a ser el 1. Y poner una etiqueta, bueno, eso depende del instrumento, interpretar eso yo. El segundo montaje, que es un poco más para hacer mediciones automáticas, mayor velocidad, es con otro elemento, que es un dispositivo de conmutación, que sería lo que está acá, que básicamente lo que hace es decirle a va haciendo como una secuencia, digamos, yo en ese caso le voy a conectar acá el dispositivo, y le va a ir diciendo, digamos, va a ir switchando las señales internamente, y le va a ir diciendo a por dónde está entrando la señal y por dónde está saliendo. Entonces solo me va a ir generando las mediciones del 1.1, el 1.2, el 2.1 y el 2.2. Por ahí yo lo que les dejaría, si quieren ver para la clase que viene, y alguien de ustedes por ahí me lo comenta, es considerando esto como por dónde viajarían las señales incidente y reflejada, si mido el 1.2, el 2.1, el 1.1 y el 2.2, por ahí para ver si se entiende un poco cómo se utiliza este elemento. Esta es una medición, como le digo, que nosotros casi no lo vamos a usar, esto se adquiere como un accesorio, que por ahí nosotros casi no lo usamos, sino que lo vamos a hacer más de esta manera. Pero bueno, para ver si se entiende el concepto, para la clase que viene, por ahí vamos a preguntar un poquito, a ver, o que interpreten uno con respecto al otro, ¿no? ¿Cómo sería? Así que bueno, repásense eso, y bueno, cualquier duda que haya, lo vemos al inicio de la clase. La clase que viene entonces, vamos a arrancar con los errores que tiene este instrumento. Digamos, va a tener algo parecido al del voltímetro vectorial, con respecto al tema del plano de referencia, y además va a agregar otro conjunto de errores, porque tiene un montón de cosas internas. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son los errores, y cuál es la forma de corregir esos errores, que bueno, nosotros en el laboratorio digamos, lo tenemos que hacer a esto. Así que, bueno, es algo totalmente utilizable en la práctica, ¿no? Bueno, cortaríamos entonces acá. Profe, ¿me escuchá? Sí, Dos consultas tengo. sí. La primera es si esto está subido al aula virtual, porque no los encontré. Creo que no está activada la sección todavía, ya ahora la voy a activar. Claro. Mañana creo, ya ahora no creo. Sí, Pero pues mañana sí, sí ya se las estoy activando, y todos los años por ahí alguna cosita le encontramos, un error o le agregamos una claro. cosita. Por ahí estaría bueno Entonces, si puede sí, ser
antes de la clase, entonces lo podemos descargar y ir haciendo anotaciones sobre el PDF. Bueno, sí, sí, yo ahora, mañana yo creo que ya se lo estoy... activarle la sección nada más para que se vea. Claro. Pero sí, sí, La va a estar... segunda es, Sí. la semana que viene, mesa de examen. ¿Usted va a dar clases? Bueno, el lunes no fue la semana pasada, no sé cómo lo No, siento. no, hoy fue lunes la semana pasada, es martes el que es día de examen, la semana que viene. Así Ah, que está. Bueno, más allá de eso, en la presencialidad generalmente no damos clases. Ahora, si ustedes tienen posibilidad, por ahí damos, porque así ya no se nos corre tanto. Si no, después entre los feriados y todo, siempre llegamos muy jugados a fin de año. Entonces, si ustedes no tienen problema, más allá de esto que es el martes, pero vamos a tratar de dar. Si ustedes me dicen, bueno, por tal motivo no podemos, qué sé yo, la mitad del curso no puede, bueno, eh, no damos, pero ahora, así a distancia, tratamos de dar lo mismo para poder ir avanzando, ¿no? Pero bueno, cualquier Buenísimo. Era cosa, para eso saber nomás. se habla, no hay drama. No sé, pregúntenle mañana a Denny, no sé cómo hará la semana que viene, por ahí, para el martes, ¿no? Ah, claro que es martes. Perfecto, profe. Nos vemos Perfecto. entonces. Bueno, nos estamos viendo. Gracias por el aguante. Cualquier cosa, Dale. repásenlo y la semana que viene arrancamos acá haciendo un repasito de esta parte. nos vemos, profe, buenas noches. Gracias, profe, hasta luego. Listo, nos vemos. Chao, Buena profe. semana.